¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Con más info hasta las 4 de la tarde vamos a mostrarle todo lo que está pasando en la calle, la información, todo lo que tiene que saber y todo lo que tenés que saber para estar bien informado. Por ejemplo, la actividad del Congreso, ¿no? Que entre otras cosas está definiendo cosas muy importantes y que van a afectar directamente el bolsillo, la billetera de la ciudad. Pero además también lo de jubilados, Bernardo, ¿no? Porque se puede volver a una fórmula diferente a la que propuso Alberto Fernández. Así es, hay un nuevo ida y vuelta dentro del propio kirchnerismo, porque el proyecto original que busca tratar el gobierno a partir de diciembre, durante las extraordinarias seguramente, tuvo algún cambio y, por ejemplo, lo que plantean desde el kirchnerismo, una decisión de Cristina Fernández de Kirchner bien pura, es que los aumentos sean 4 durante el año y no 2 como estaba previsto originalmente, además de que el aumento de diciembre no sea a cuenta, sino que sea efectivo en el mismo mes. Bueno, vamos a tener ese tema, obviamente, además detallado por analistas para saber cómo afecta a los jubilados. No es el único tema, los temas los ponemos en esta tapa en Más Info. Con estos temas principales, día de cortes en el centro porteño. Infernal está la ciudad con los cortes. En la ciudad, diferentes protestas que vamos a ir repasando de a poco. Y una con un final inesperado y lamentable. Ya le vamos a contar de qué se trata hoy, justo en el Día del Médico. Jubilaciones dejarán de pagar 98.700 millones a los jubilados. Un pequeño ajuste que hace el gobierno por el lado de los jubilados. Pfizer pidió aprobación en la ANMAT. La vacuna con tecnología alemana de Pfizer pidió a la ANMAT que le dé los permisos para poder aplicarse en nuestro país. COVID-19, nuevo récord en Estados Unidos. Es récord que asombran y alarman en Estados Unidos en cuanto a las cifras. 3.000 muertos en un día. Las cifras récord que muestran el coronavirus en Estados Unidos. Y también otro de los temas va a ser la embestida de la justicia a la justicia por parte del gobierno y el intento de la oposición para que algunas cosas se vayan acomodando, como por ejemplo la designación de jueces, ¿no? ¿Está el diputado Pablo Tonelli ya en línea? ¿Lo puedo saludar? Lo saludo entonces. Diputado Tonelli, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. En el Consejo de la Magistratura, ¿qué es lo que están intentando ahora? Bueno, recordarán ustedes que como consecuencia de la acción judicial que iniciaron los jueces Brugli y Bertuzzi, la Corte resolvió que los traslados eran legítimos, pero que duraban hasta tanto un juez designado por concurso ocupara de modo definitivamente esos cargos a los que habían sido trasladados algunos jueces. El Consejo de la Magistratura, por iniciativa del oficialismo, rápidamente llamó a un concurso destinado a cubrir los dos cargos que los jueces Brugli y Bertuzzi actualmente ocupan en la Cámara Federal, en lo Criminal y Correccional Federal. Pero no llamó a los demás concursos. Por eso fue que yo hice una presentación que hoy se analizó en la Comisión de Selección, presentación en la cual yo solicitaba que con la misma premura el Consejo llamara a todos los concursos que hay que llamar para cubrir de manera definitiva esos cargos que hasta hoy están siendo ocupados por jueces trasladados. Es decir, para cumplir de manera integral el fallo de la Corte. Ahora, algunos jueces de estos 36 que fueron trasladados y hoy ocupan un cargo, ¿habían concursado para el cargo del cual venían? Algunos sí y otros no, porque son anteriores a la reforma constitucional y a la existencia del Consejo. Ahora, ¿y qué pasa con aquellos que ya habían dado concurso? ¿Tienen que volver a concursar? Para ocupar el cargo que están ocupando como consecuencia del traslado, sí, tienen que volver a concursar, porque la Corte ha dicho, insisto, que los traslados son legítimos pero provisorios y duran hasta tanto ese cargo sea cubierto mediante un juez designado por concurso. Eso está muy bien, perfecto. Tienen que volver a concursar si quieren quedar en el cargo en el cual están ahora después de haber sido trasladados.
pero no pueden volver al anterior para el cual habían concursado y ganaron. Bueno, ese es uno de los problemas que genera el fallo de la Corte, porque en algunos casos esos juzgados desde los cuales partieron los jueces trasladados no están ocupados por un juez designado por concurso, hay un subrogante o está vacante. Pero hay otros muchos casos en los cuales el cargo que dejó el juez trasladado ya fue ocupado por un nuevo juez designado por concurso. Claro. De modo que si el juez trasladado no ganara el concurso para ser designado de manera definitiva allí donde está ahora, o el Poder Ejecutivo no lo eligiera, se presentaría el problema de qué hacer con ese juez y a dónde mandarlo a cumplir su trabajo de juez. Tonelli, ¿cómo le va? ¿Tienen el número actualizado en el Consejo de la Magistratura actualmente, porque sé que lo hacen periódicamente, de cuántos juzgados en la actualidad se encuentran vacantes y siendo subrogados? Sí, claro. El número de juzgados vacantes hoy en día anda cerca de los 300, es decir, un tercio del total de cargos del Poder Judicial, que son un poquito menos de 1000, son 988, si mal no recuerdo, y hay alrededor de 300 que están vacantes como consecuencia de distintos factores. En algún caso, las propias demoras del Consejo en tramitar los concursos y aprobar las ternas, en otro caso, las demoras del Poder Ejecutivo en seleccionar a alguien y pedirle el acuerdo al Senado, y en otros casos, la demora del Senado en dar esos acuerdos para la designación de jueces. Claro. Lo cierto es que el número de vacantes hoy en día existentes en el Poder Judicial es muy alto y hace muy difícil y complejo la tarea de designar subrogantes y de encontrar esos subrogantes para que el Poder Judicial funcione normalmente. En todo lo que tiene que ver con este paquete de reforma judicial que impulsa el gobierno, ¿cree usted que se está contemplando este tipo de cuestiones, que, por ejemplo, 1 de cada 3 jueces no sean los jueces naturales o los jueces confirmados, sino subrogantes? No, yo no veo en el proyecto de reforma judicial nada que ayude, nada que ayude a solucionar este problema. Al contrario, el proyecto de reforma judicial, tal como fue aprobado por el Senado, crea un altísimo número de cargos que llevaría muchísimo tiempo cubrir, y una serie de inconsistencias tiene que realmente, como ya hemos señalado, aconsejan no aprobar ese proyecto. Diputado, ¿cómo es recibido por los consejeros del oficialismo esta movida o este pedido de ustedes por cubrir los 36 cargos con jueces concursados? Y lo pregunto porque si no tienen demasiado apuro, quedaría al descubierto que lo único que querían era correr a Bruglia y a Bertuzzi. Bueno, sí, exactamente. Yo siempre sospeché desde el principio y lo dije que todo este informe y toda esta movida del oficialismo estaba destinada a eso, a perseguir y a sacar de su tribunal a Bruglia y a Bertuzzi. Hoy en la reunión de la Comisión de Selección nadie dijo que no, nadie dijo que lo que yo planteé estaba mal, pero tampoco nada se decidió en orden a hacer efectivos los concursos. De modo que es evidente que al menos, como mínimo, no hay el mismo apuro para hacer el concurso destinado a cubrir de manera definitiva los cargos que ocupan los jueces Bruglia y Bertuzzi que para hacer los concursos del resto de los cargos. Ahora, hay dos velocidades. Los concursos para los cargos de Bruglia y Bertuzzi, ¿están en marcha ya? Sí, ya se pusieron en marcha. ¿Y por qué no se pusieron en marcha todos a la misma vez? Bueno, esto es lo que planteé yo y esto es lo que no tiene respuesta hasta el día de hoy. Tonelli, los 36 nuevos concursos de los que estamos hablando, digo, para repasar un poco, ¿son cargos trascendentes como los que iban a cubrir Bruglia y Bertuzzi, por ejemplo, en Cámara Federal? Bueno, hay de todo un poco. Hay jueces federales con competencia electoral, lo cual implica cargos de mucha trascendencia. Hay jueces de tribunales orales en lo criminal federal. En fin, yo creo que todos los cargos de jueces son trascendentes y todos son importantes. Sobre todo
para quienes tienen juicios o litigan allí en esos juzgados. Pero claramente hay algunos, como por ejemplo, insisto, lo de los jueces que tienen competencia electoral, que tienen una relevancia adicional. Bien, perfecto. Diputado Pablo Tonelli, gracias por el contacto y la aclaración sobre este tema. A ustedes, que sigan muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vamos a ir a otro tema, lamentable, por cierto, que tiene que ver con la muerte de un médico en el Día del Médico, pero además de un médico en el Día del Médico en una protesta o en una manifestación de médicos. Esto ocurrió en Parque Patricios. ¿Está Nacho en el lugar? Sí, ahí está. Nacho, ¿cómo te va, Nacho Amonte? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, como decías vos, ¿no? Una marcha que había comenzado para pedir por una paritaria más, que se acerque más a los requerimientos de los médicos de la Ciudad de Buenos Aires, también de la provincia, también con otros reclamos. Hubo paro en algunos de los hospitales y en el momento en el que estaban marchando, el jefe de obstetricia del Hospital Ramos Mejía aparentemente sufrió un paro cardíaco y falleció aquí en las cercanías de Parque Patricios. Nosotros estamos no son compañeros del médico fallecido, pero sí forman parte del Hospital Elizalde y también se plegaron al reclamo del día de hoy. Brevemente, contanos de qué se trató el reclamo de hoy. Bien, hoy en el Día del Médico nos reunimos acá para reclamar por una reunión paritaria. Históricamente las paritarias se arreglan entre el gremio médico municipal y el Ministerio de Hacienda a puertas cerradas todos los años. Este año en particular, por el contexto de pandemia, no se hizo a principio de año como todos los años y es hasta esta altura de año que todavía no se hicieron y seguimos manteniendo el mismo salario que el año pasado. Es en ese contexto que decimos, bueno, no, queremos reclamar por unas paritarias, no solamente que se realicen en este momento, sino que sean justas y abiertas para toda la comunidad de trabajadores. Recién comentaba el fallecimiento de este médico, que una de las cosas que muestra es que no son solo enfermeros o médicos clínicos, también son jefes de departamentos de muchos hospitales que se pliegan al reclamo. ¿Cómo fue la marcha hoy? Sí, la verdad es que este reclamo nos involucra a todo el colectivo trabajador de la salud por igual. Estuvimos en la primera línea, obviamente con compromiso y vocación durante toda la pandemia. No nos arrepentimos, lo seguimos sosteniendo, pero me parece que es momento de que nuestro trabajo se reconozca y que eso se ve visibilizado y plasmado principalmente a nivel del salario y sobre todo teniendo en cuenta que durante esta pandemia nuestro poder adquisitivo cayó abruptamente y es por eso que estamos acá tratando de que se escuche nuestra voz y nuestros reclamos. A colación también de, como decía mi compañero, como históricamente estas paritarias son a puertas cerradas, nos parece que es la medida y la forma de expresar y para solucionarlo sentido. También, ¿no? Totalmente. ¿Tuvieron la oportunidad de ver lo que sucedió con el médico que falleció? Si fue algo súbito. No, realmente nosotros estábamos ya concentrados acá cuando nos informan que... ¿Se acercó personal de seguridad aquí del gobierno de la ciudad para controlar la situación o...? No, para nada. Para nada. Para nada. ¿Y de la jefatura de gobierno alguna comunicación o por lo menos del Ministerio de Salud acerca de... Ninguna respuesta. Tanto del médico fallecido como Nacho, tampoco el reclamo paritario? Ninguna respuesta que es una respuesta en sí misma, ¿no es cierto? Claro. Sí, Fernando, decime. Nacho, ¿podés preguntarle cuánto está cobrando un médico de mínima? Claro. ¿Cuánto está cobrando un médico? ¿Cuánto está cobrando hoy un médico de mínima? Quizás contarnos tu caso. Un médico residente, en mi caso, está cobrando menos de 50.000 pesos por una jornada de aproximadamente hasta 8 guardias mensuales y con dedicación exclusiva, que significa que no podemos trabajar en otro lugar. O sea que no podés tener otro cargo en otro hospital. Nuestro cargo de residente es dedicación exclusiva. Claro. Legalmente no podemos tener ningún otro cargo ni facturar por fuera de... O sea que va también muy parecido a lo que es el reclamo de los enfermeros también, ¿no? Que en el caso de ellos son muchos trabajos por poco dinero. Incluso ellos todavía no se encuentran adscritos a la carrera profesional Claro, hospitalaria, ¿sí? El reclamo de ellos es un reclamo que hace mucho tiempo vienen levantando, porque no solo están expuestos al poco salario que le están pagando, sino que las condiciones de trabajo son realmente... Claro, las condiciones de trabajo, bueno, y por ejemplo en tu caso, ¿a vos el sueldo te alcanza? Y la verdad que no. No, el sueldo no alcanza. Si vos pensás en tener que vivir en forma independiente, pagar un alquiler, pagar los servicios, si no estás con alguien más o no te agrupás con otras personas con las que compartir un alquiler, convivir, los gastos, la verdad es que es muy difícil pensar en que un joven médico o médica pueda independizarse hoy en día. ¿Fue el año que más trabajaron en sus carreras? Trabajamos muchísimo siempre. Tenemos jornadas a veces de hasta más de 12 horas en el día sin contar las guardias y cuando estamos de guardia más de 24 horas sin dormir. ¿Y cómo creen que va a continuar ahora el conflicto? ¿Habrá algún tipo de solución o...? Realmente nosotros estamos pensando una serie de medidas de esfuerzos escalonadas, aún las estamos definiendo para el resto de la jornada.
La semana que viene probablemente haya otra medida de fuerza que tenemos que coordinarla entre paro y movilización. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, Fernando, me parece que más que claro, ¿no? No, además te digo una cosa, Nacho, no solo más que claro. A ver, primero, terrible la noticia de que murió justo el día de la marcha y el día del médico el jefe de obstetricia del Hospital Ramón Mejía, ¿no? Pero digo, cuando nos cuenta que un médico está ganando menos de 50.000 pesos, 40 y pico de miles de pesos, un médico, un médico, después de haberse recibido, haberse quemado la pestaña durante varios años estudiando una carrera súper difícil como la de medicina y además asumiendo la responsabilidad de tener que cuidar la salud de la gente y sobre todo arriesgando la vida y su propio pellejo para cuidar a la gente de la pandemia, como está ocurriendo ahora y ocurrió este año. Ese médico cobra 40 y pico de miles de pesos. Y vemos que una familia rodeada de planes, tipo, con 3 hijos, cobra exactamente lo mismo, sin trabajar. Una familia planera con 3 hijos cobra la asignación universal por hijo, cobra un bono fijo que se va a pagar en diciembre, cobra el doble de la tarjeta alimentaria. Todo eso lo lleva a 42.000 pesos. 42.000 pesos, más o menos lo mismo que cobra un médico. Esa es la Argentina que está pata para arriba, ¿no? Esa es la Argentina que está desvirtuada. Y la Argentina que no tiene méritos. Igual ya lo dijo el presidente, ¿no? Pero ahí se ve de manifiesto. En eso, la protesta y el reclamo de los médicos por conseguir una mejora salarial y poder ganar un poco más que una familia planera. Porque de eso se trata, ¿no? Hoy los números dan eso. Una familia con 3 hijos que vive solo de planes sin laburar cobra más de 40.000 pesos. Lo mismo que un médico que tiene que hacer 8 guardias en un hospital y tiene que tener dedicación exclusiva. No se la puede rebuscar con otra cosa. Pero bueno, ahí está. Y la noticia malísima y dura, la muerte de un médico, jefe de obstetricia del Hospital Ramón Mejía, de un paro cardíaco en el medio de la protesta. Gracias, Nacho. ¿Cómo no, Fernando? Hasta luego, buenas tardes. Bueno, ya está con nosotros nuestro compañero Martín Rodríguez Yebra. ¿Cómo te va, Martín? Muy bien, Fernando, ¿qué estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo en orden? Todo en orden, a la espera de un fallo clave de la Corte Suprema de Justicia que en cuestión de minutos se va a conocer, que definirá la suerte procesal de Amado Vudú, que, como se fue anticipando ya en las últimas horas, será unánime y seguramente determinará que la condena por el caso Chicone, por haberse apropiado de la imprenta Chicone, está firme. Con la condena firme, se abre ahora sí un proceso que llevará un tiempo más, pero algunos días en la Cámara de Casación para ver cómo se ejecuta esa condena, probablemente con el regreso a prisión de Amado Vudú. Con lo cual deberá volver a Ezeiza, ¿no? Si es que esto se confirma. En teoría es así. Recordemos que él salió en abril, en medio del inicio de la pandemia, entre otras cosas con la excusa de las cuestiones sanitarias, aunque en realidad en ese momento lo que se alegaba es que la condena no estaba firme, a pesar de que había sido condenado en el juicio, de que había sido ratificado por la Cámara de Casación, había un recurso de queja ante la Corte y por eso se consideraba una prisión no firme. Sí. Entonces con eso pudo salir y lleva estos 8 meses casi en libertad. Bueno. Con la excusa de la pandemia salieron varios, ¿no? Delía, entre otros, por ejemplo, también. Sí, exactamente. En el caso de él, con el agravante, si querés, de que no tenía condiciones sanitarias que requirieran esa salida. No era mayor de edad, no tenía una condición, una comorbilidad que le permitiera alegar que era alguien de riesgo con el coronavirus, ¿no? Sí. Pero bueno, como se sumaba a otras cuestiones, sobre todo a esto de que la condena no estaba firme, logró que sus recursos fueran escuchados y salir de prisión. De todos modos, nada garantiza que estos recursos no sigan generando dilaciones y él consiga seguir más tiempo en libertad. Lo más ¿Todavía? probable... Sí. Pero, a ver, con condena firme de la Corte, ¿qué le queda? Bueno, seguir apelando a recursos que permitan que cumpla la condena Seguir metiendo chicanas. domiciliaria. Sí, además ten en cuenta que es
es una pena en términos penales, es una pena baja, son 5 años y 10 meses. Creo que le queda 1 año y pico, Claro. ¿no? Si es que vuelve a 6. Exactamente, tenés buena conducta, tenés Claro. una serie de elementos que podés alegar por los cuales se puede estirar y quizás no vuelva o vuelva a un tiempo relativamente corto a prisión. De todos modos, bueno, a ver, un día en prisión es un drama, ¿no? No, sí, obviamente. Lo que pasa es que estaría en condiciones de, dentro de 1 año y pico, pedir la libertad condicional si es que tiene que volver. Un hombre que ha vivido en tantos lugares, ¿no? Hasta en un médano vivió. Sí. Con lo cual, ¿no? En algún momento dio la dirección de un médano, vivió en una cárcel, en un médano. Cuánta experiencia de vida, ¿no? De Exactamente. domicilio para Amadou Oudou. Pero si tiene que volver, seguramente vuelve a Ezeiza, que es el lugar de donde salió, ¿no? Exactamente, sería en el mismo lugar y si querés encontrarle un costado positivo, bueno, una causa de corrupción que empezó a investigarse hace 8 años llegaría hoy a la condena firme, algo que uno diría, bueno, 8 años, bueno, en la Argentina es una hazaña. Claro. ¿No? Recordemos que Carlos Menem fue absuelto en el caso de las armas después de 25 años de investigación por el simple hecho de que ya había pasado demasiado tiempo para considerar firme la condena a la que le había dictado un tribunal oral, ¿no? Entonces, bueno, terminar con una condena firme de corrupción con un ex vicepresidente a 8 años de haber empezado la investigación, al menos es un dato que genera alguna expectativa de mejora en la justicia, ¿no? Sí, la velocidad no se puede creer, ¿no? Bueno, En sí. comparación de Para lo los que veníamos. tiempos argentinos Claro, sí. es muchísimo, ¿no? Gracias, Martín. A vos. Lo voy a saludar ahora para ver si se puede aclarar un poco la situación, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está pasando con los jubilados? Que le quitan una fórmula, le ponen otra, le prometen algo al fondo, pero después no cumplen, pero sí le recortan casi 100.000 millones de pesos, pero ahora Cristina dice que hay que aumentarle cada 3 meses, y no cada 2 veces por año. Ganan, pierden. Si uno tuviese que sospechar por la historia argentina, siempre pierden, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué es lo que está pasando ahora. Eugenio Semino está en línea, defensor de la tercera edad. Eugenio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte, Fernando. Igualmente, Eugenio, un placer. Contanos una cosa. Con esto nuevo que se viene ahora, que en teoría Cristina le está modificando a Alberto en el Senado, ¿qué pasa? ¿Ganan o pierden? Mira, en realidad siguen perdiendo y lo que se ha generado sí es una gran zozobra y confusión. Para aquellos, escuchaba la nota anterior, los jubilados parece que están condenados a cadena perpetua en Argentina, porque cada vez se profundiza más y en esta instancia, este año, lo que es el abuso y el maltrato. ¿Recordás, Fernando, que hablábamos hace poco? Eugenio, se cortó el audio. No sé si es que... Sí, me parece que se fue la comunicación de Eugenio Semino, ¿no? Ahí vamos a ver si la podemos recuperar, la comunicación con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Bernardo, lo explicabas vos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que pretende cambiar ahora Cristina en el Senado? Básicamente que los aumentos sean 4 por año, que se ajusten trimestralmente. ¿Pero eso es más plata o es plata dividida en más veces? Es plata dividida más veces, en principio. Habrá que ver finalmente si la fórmula que el gobierno promete va a ser mejor que la fórmula actual, termina siendo mejor que la fórmula actual, que es básicamente la fórmula que primó en el país para los jubilados en cuanto al cálculo de haberes que existió durante todo el gobierno de Cristina Kirchner de 2008 a 2017, incluso en la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri. Pero básicamente tiene que ver con eso, con un cambio en lo que es el aumento del 5% que iba a ser a cuenta y que se iba a cobrar en marzo. Bueno, finalmente que eso haya un pequeño cambio también, pero bueno, sintéticamente tiene que ver con una interna dentro del propio kirchnerismo. Bien. Está muy bien. Bueno, entonces, ese es más o menos, mientras recuperamos la comunicación con Eugenio Semino, ese es más o menos el cambio que se pretende. Pero como decía Eugenio Semino, ¿no? Condenados a cadena perpetua, los jubilados. Siempre pierden, siempre. Lamentablemente, ¿no? Si uno tiene que rascar y buscar algún año en el cual hay alguno, ¿no? Pero no son tantos en las últimas 2 décadas, por ejemplo. A ver si está Eugenio Semino ahora. Eugenio. Estamos nuevamente, Fernando. Bien. Y hasta las comunicaciones son complicadas cuando uno habla de temas tan confusos. Sí, se asustan. Intencionalmente confusos. Porque en realidad estamos hablando de 900 pesos. Sí. El equivalente a una tita por día. ¿Viste las galletitas tita? Sí. Bueno, valen 30 pesos. Es lo que pueden comprar los jubilados con el aumento, con
Ay, otra vez. Otra vez no. Está mal esa comunicación. Después cuando la tengamos bien segura tratamos de ponerla al aire. Lo que pasa es que bueno, es así, es verdad. Uno piensa que está seguro y después se cortan, ¿no? Las comunicaciones. Un poco ese vino reflejaba lo que representaba el aumento del 5% del gobierno que le da de 900 pesos de un mes a otro, de noviembre a diciembre, y decía una tita por día, 30 pesos por día como reflejo de eso. Un semino que viene adelantando y viene anticipando que van a judicializar la reforma del gobierno y la reforma que impuso el gobierno, y ya van tantas judicializadas que bueno, uno ya perdió la cuenta. Bueno, vamos a la información internacional, cambiamos, después vamos a volver y seguir analizando esta situación. Estados Unidos, tremendo el número, récord de muertos por el COVID-19. Diego Laje, ¿cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Fer? La verdad que este jueves te traigo una noticia en la que a medida que fuimos produciéndola, la cosa se iba poniendo peor. O sea, empezamos la mañana en 2.800, seguimos en 3.100 y hoy los estimados diarios de muertos para la semana que viene, según datos oficiales, van a 4.000. Es realmente una noticia que se supera a sí misma con el pasar de las horas. Es realmente lamentable lo que está pasando en Estados Unidos, porque justamente estos modelos matemáticos, ¿por qué dan un crecimiento tan grande de las cifras? Me vas a preguntar. Y te lo voy a contestar así de simple. ¿Recordá la semana pasada fue Día de Acción de Gracias? Bueno, la gente desoyó los pedidos de las autoridades. No se junten en familia, no se junten con los mayores, y lo que están viendo es, en este momento, récord además absoluto de internaciones. O sea, si nos vamos en el paso atrás a los fallecimientos, en este momento Estados Unidos está en 100.000 internaciones por coronavirus a nivel nacional, dato en tiempo real, que sugiere que estos números se desactualizan minuto a minuto, Fernando. Así que en este momento las autoridades se están preparando realmente para una semana, casi te diría, Diego, de luto y furia la semana que viene, Fernando. Contame una cosa, ¿cuáles son las... Estados Unidos es un país enorme, territorialmente hablando, ¿no? Sí. ¿Dónde están la mayor cantidad de contagios? ¿Cuáles son las zonas más afectadas? El estado más afectado que demuestra el mayor crecimiento es el estado de Washington. El estado de Washington no es la ciudad de Washington, es el estado. Está en el rinconcito entre Canadá y el Pacífico, para ponerle un lugar geográfico. Después, California viene creciendo, tan es así que el gobernador Gavin Newsom dijo, dejen todo, no hagan más nada, córtenla. Hizo una declaración realmente muy fuerte y muy fuera de línea para lo que normalmente es la mesura de los gobernantes estadounidenses. Después, Nueva York está teniendo un rebrote. Y te aclaro otra cosa, no sé si te das cuenta que estoy recorriendo los 4 puntos cardinales del país. Sí. Y ahora me voy a Texas, el punto cardinal que me faltaba. Texas está viendo desbordes en las unidades de terapia intensiva, particularmente en el sur del estado de Texas, donde ya directamente están viendo cómo hacen para acomodar gente en terapia intensiva. Están tratando de poner parches a una situación que no encuentra parches, Fernando. Y te estoy recorriendo los 4 puntos cardinales. Esto no queda ahí. El medio oeste de Estados Unidos no ve un freno, un fin a la tasa de contagios. Como te dije, Nueva York está yendo para arriba, California está viendo un tercer rebrote. Queda todavía ver qué va a pasar en los próximos días, porque mucha gente se juntó, mucha gente viajó y mucha gente siguió haciendo su vida ignorando totalmente los protocolos. Claro, y acá tengo que darte una notita corta de contexto. A ver. Fue noticia de hoy, por supuesto, ya lo vamos a cubrir en profundidad, el tema de que Reino Unido aprobó la nueva vacuna estadounidense alemana para uso en el Reino Unido. Recordá que el Centro de Prevención de las Enfermedades y todos los organismos como el FDA, por su sigla en inglés, que aprueba las medicinas en Estados Unidos, todavía no aprobó nada, ¿eh? En Estados Unidos vos no te podés dar nada. En Reino Unido desde el lunes. Pero en Estados Unidos nada. Porque de todas maneras también salieron declaraciones por parte de las autoridades sanitarias diciendo: yo entiendo que hay un rebrote, yo entiendo que estamos viendo cifras horribles, pero nos vamos a tomar el tiempo que consideremos necesarios nosotros, por nosotros mismos, antes de aprobar cualquier especialidad médica para combatir el coronavirus. Recordemos, Diego, que Estados Unidos viene con el ejemplo de Trump, ¿no? Quiero decir, porque hoy escuchaba que Biden y Obama van a salir a hacer campaña, obviamente, para prevenir,
por la prevención, para concientizar a la gente, para tratar de que la gente tome conciencia de lo que pasa. Pero claro, venimos de un, si se quiere, mal ejemplo de todo lo que Trump no hizo e hizo respecto de la pandemia. Primero tenés ese análisis que estás haciendo vos, que es súper preciso, porque realmente buena parte de lo que está pasando fue la politización de la pandemia. La mascarilla, el tapabocas, como quieras llamarlo, es una cuestión politizada y que, según todas las encuestas, responde a las líneas políticas y de votación de cada línea. Por otro lado, por supuesto, los estadounidenses están mirando al otro lado del Atlántico, como te sugería antes. Y, claro, ven a su propio laboratorio, Pfizer, empresa estadounidense, que está en Bélgica, en su planta belga, ya preparando la producción de vacunas para entregar en Reino Unido. ¿Y en Bélgica cómo está? Claro, en Bélgica el coronavirus pegó fuertísimo. Cabe aclarar que Bélgica está debajo de la égida de la Autoridad Europea de Aprobación de Vacunas. Nuevamente, igual que Estados Unidos, dicen, señores, nos vamos a tomar el tiempo que nosotros consideremos necesario. De todas maneras, la planta belga de Pfizer, que estás viendo en pantalla en este momento, ya empezó a trabajar para proveer a Reino Unido. ¿Te acordás el Brexit? Claro, sí. Se sacaron de encima, entre comillas, por supuesto, y para decirlo en criollo contemporáneo nada más, la Autoridad Europea de Aprobación de Vacunas. Entonces se la aprueban ellos mismos y ellos mismos en 23 días se aprobaron usando únicamente los datos que proveyó Pfizer, la vacuna de Pfizer. Así que desde el lunes empiezan las vacunaciones y ya llamaron a Bélgica, y esta planta que estás viendo en pantalla está al 100% de capacidad, produciendo vacunas de Pfizer para enviar al Reino Unido, donde sí están autorizadas y donde también el Reino Unido tiene una precompra. Bueno, Escocia arranca ahora dentro de algunos días, ¿no? Tal cual. Toda Escocia, Gales, Irlanda del Norte, ya junto con Inglaterra, naturalmente, y también todos los territorios asociados, por ejemplo, Malvinas. Pfizer, que tiene, digamos así, para decirlo de una manera simple, jurisdicción sobre el archipiélago británico, ya está trabajando a destajo para proveer las millones de dosis, que el gobierno del Reino Unido precompró y que ya está en condiciones de distribuir. Así que en este momento hay un gran debate dentro del Reino Unido, quién es el primero en recibirlo, quién es el segundo, etcétera. Pero lo cierto es que estos camiones ya están saliendo con dosis de vacunas para el Reino Unido, recorren el territorio europeo hasta llegar al transporte correspondiente y el territorio europeo no la tiene aprobada. O sea, en la banquina ese camión no tiene aprobación. Está muy bien. Diego de Paul, vemos. Abrazo. Hasta luego. Lo voy a saludar al doctor Mauricio Esquinazzi. Él es el presidente de la Confederación de Entidades Médicas. Doctor, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por estar en La Nación. Para nada, Fernando, gracias a ustedes por lo menos estar allí en algunos de los medios para felicitar a nuestros médicos del país. Feliz día, por el Día del Médico, obviamente. Y de eso se trata. El Día del Médico y una protesta muy particular, con una triste noticia que es la muerte de un colega de ustedes, en plena protesta también, o en una de las manifestaciones. Ahora, ¿qué es lo que falta ajustar en el tema salarial, médicos? ¿Son los residentes? ¿Son las especialidades? ¿Es todo el cuadro profesional? ¿Qué es lo que falta? Mire, Fernando, la verdad que nosotros estamos con el lema de hoy, nada para festejar, todo para reclamar, si se quiere, porque todos los ámbitos del trabajo médico están totalmente sumergidos. Realmente somos esenciales para el trabajo, para estar al frente en la trinchera, en los hospitales, pero en el reconocimiento salarial y de honorarios realmente estamos totalmente sumergidos. No es de ahora, esto es de hace mucho tiempo. Por eso nuestro reclamo de hoy es con este lazo negro, fundamentalmente por nuestros médicos fallecidos, que tenemos más de 160 en el país, por los que están peleando por su vida en las terapias intensivas, internados como pacientes, por los que están secuelados después de haber padecido COVID. Y realmente también por el destrato que hemos tenido con respecto al tema salarial y al tema de honorarios médicos. Usted sabe que yo hacía la comparación, porque si bien son odiosas, la verdad que grafican mucho las comparaciones.
A ver, una familia con 3 hijos recibe compensación en planes sociales más de 40.000 pesos. No estoy en contra de todo eso, la asistencia me parece muy bien, pero digo, algo está mal en la Argentina, que lo que consideramos como compensación en planes para una familia que está sin trabajo sea lo mismo que para un médico que está arriesgando la vida y cumpliendo, por ejemplo, 8 guardias por mes full time. Algo está mal ahí. Seguro. No hay que hacer comparaciones odiosas ni políticas, pero sí fundamentalmente destacar para que tenga valor, conocimiento a la gente, sobre todo, el valor de una consulta honorario, de las prepagas más importantes que muchas poseen en su familia, están 250, 300 pesos, que se pagan a los 4 o 5 meses. Una guardia de 24 horas, con todo lo que implica el trabajo a destajo por los pacientes, con el agravamiento de contagiarse, está en 12.000 o 14.000 pesos. Como usted dijo, los residentes cobran 40.000 pesos por mes. Un médico que ingresa está en 35, 40.000 pesos por mes por 36 horas semanales. Evidentemente que estamos ya peleando desde hace mucho tiempo estos valores que están totalmente sumergidos, que se hacen indignos. Y le quiero destacar algo. Los médicos se han contagiado fundamentalmente por el pluriempleo. Claro. ¿Por qué pluriempleo? Porque tienen que trabajar en muchos lugares a la vez para poder tener una canasta digna para llegar a fin de mes. O sea, muchas veces uno dice, pero llegó tarde el médico. ¿Por qué llegó tarde? No viene, está el mito, la fantasía de que viene de hacer algún deporte, de jugar al golf, de jugar al tenis. No, viene a atender la clínica o del hospital o de un centro médico. Entonces, por eso muchas veces llega tarde. Pero es así, o sea, nosotros vivimos así y realmente creo que ahora tenemos que superarnos. Creo que es el momento. La pandemia justamente ha revelado una situación que lleva muchos años y que me parece que los médicos ahora vamos a reclamar con toda énfasis. Doctor, además del reclamo salarial en sí, el planteo también tiene que ver con lo que fue este año de pandemia en torno a licencias, vacaciones, que en muchos casos no se les han otorgado. Digo, ¿actuaron bien las autoridades de salud de la provincia, de la ciudad, quizás en lo que tiene que ver con mantener de cualquier manera a los médicos trabajando por el COVID, o quizás se tendría que haber regulado de otra manera eso? Mire, le voy a dar simplemente casos personales, casos que hemos vivido a través de los colegios médicos, de situaciones que han pasado y que son muy reveladoras. Intendencias de la provincia de Buenos Aires, contrataban médicos con contratos precarios, contratos basura, como les llamamos nosotros. Tuvimos el caso, por ejemplo, de una pareja de médicos que contrajo el coronavirus dentro de las instalaciones desarrollando su labor en el ámbito municipal, contagió a sus 3 hijos, estuvieron los 5 internados y sin recibir un peso. Claro. O sea que esto le da la muestra palmaria de lo que es el destrato que hemos tenido, a pesar de estar en el primer línea de combate, a pesar de haberse contagiado. No tuvieron, por lo menos, el agradecimiento a esos médicos que se han comportado de esa manera, sacrificadamente, abnegadamente, decir, por lo menos te cubro el salario. Gracias a Dios tenemos los médicos, una caja de previsión, una caja de jubilaciones, que con los aportes nuestros se hizo un subsidio, le pudo cubrir el salario o los dineros para poder sobrellevar ese mes. Realmente esa es una muestra de lo que habitualmente y todos los días tenemos con el tema de los malos contratos, malas relaciones laborales, pésimas condiciones edilicias. Es una tarea realmente habitual. Y usted sabe que nosotros no claudicamos, siguen. Realmente para nosotros es un orgullo, es una admiración y nos conmueve el hecho de que permanezcan al pie del combate, que terminan de sobrellevar su enfermedad y quieren volver de nuevo. Pero bueno, eso no es gratis. O sea, el agotamiento psicofísico, las situaciones familiares que esto ha padecido, realmente van a ocasionar un daño psíquico muy importante en nuestros colegas. Doctor, algo que le quiero preguntar respecto del coronavirus, el COVID-19, y algo que fue noticia en las últimas horas. Anunció el presidente que se propone el gobierno vacunar, dijo vamos a vacunar a 300.000 personas antes de fin de año. Antes de fin de año faltan días nada más. Yo hacía algún número y decía que si empiezan el lunes, que es día 5, ¿no? El lunes, a ver, 4, 6, hoy es 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7. Bueno, van a quedar 23 días. Si vacunasen
vacunasen desde el día lunes sin parar hasta fin de año, tendrían que vacunar algo así de 13.000 personas por día. ¿Se puede? Yo pregunto, ¿pueden vacunar 13.000 personas por día de acá a fin de año? Digo porque seguramente ustedes van a estar implicados en el operativo, ¿no? Y seguramente vamos a estar ahí colaborando porque para nosotros es fundamental la vacunación. O sea, no importa, mire, hay un dicho de un maestro mío en la medicina que me dijo, mira Mauricio, lo importante no son las vacunas, lo importante es la vacunación. ¿Por qué? Porque las vacunas, algunas te pueden desarrollar el 80% de anticuerpos, la otra el 90%, la otra el 95%, pero si estamos todos vacunados, estamos todos cubiertos. Esperemos que la logística sea lo más aceitada posible. Si no se llega a los 300.000, que se llegue a lo que realmente se pueda. Y nosotros los médicos, obviamente, que vamos a estar colaborando. Y también hay que agradecer al personal de salud que también nos acompaña y que está al pie del cañón. Y en esta patriada creo que van a colaborar todos. Y esperemos, vuelvo a repetir, que llegue también a todos los lugares del país. Claro, claro. Pero la pregunta por eso, la pregunta es, de acuerdo a su experiencia, ¿la logística da para vacunar 13.000 personas por día? ¿En forma ininterrumpida? Con el plan de vacunación habitual se puede llegar. Así que me imagino que si de pronto se llega con un nivel aceptable, vuelvo a repetir, de aceitado de este sistema, creo que podemos llegar. Esperemos que se pueda. Bueno, esperemos que se pueda entonces. Mauricio Eskenazi, gracias y feliz día nuevamente. Gracias y por favor quisiera agradecer a ustedes y sobre todo estamos totalmente con la familia del doctor Alejandro Jaquín, que lamentablemente hoy falleció justamente en la lucha por hacer valer sus derechos. Bien, gracias, doctor. Hasta luego. Amado Vudú a la cárcel. Amado Vudú, el ex vicepresidente, condenado ahora con condena firme de la Corte y podría volver nuevamente a prisión. La Corte dejó firme la condena contra Amado Vudú y regresaría a prisión. A Ezeiza, ¿no, Bernardo? Así es, hay que ver finalmente cómo termina siendo esta situación. Por un poco lo que contaba antes Martín Rodríguez Yebra, lo que hoy hace la Corte es ratificar el fallo y ratificar la sentencia por el caso Chicone de 5 años y 10 meses que tiene que cumplir, que venía cumpliendo, pero que tiene que terminar de cumplir Amado Vudú. A partir de ahora habrá que ver de qué manera vuelve a la cárcel, si efectivamente sucede, pero es un paso muy importante en este sentido el que tomó la Corte, confirmando la sentencia, rechazando los recursos que había presentado la defensa del ex vicepresidente de la Nación. Muy bien, bueno, después vamos a analizar un poco este tema. Además, Vudú volvería porque queda firme la condena ya a nivel de la Corte, con lo cual no le quedan más instancias y tendría que regresar a la cárcel. ¿Qué va a pasar con el resto, ¿no? De los liberados bajo la excusa de la pandemia? Después de que la pandemia no pasó, pero por lo menos calmó, ¿no? Un poco y pasamos el pico. Vudú a la cárcel de vuelta, habrá que ver si se concreta en las próximas horas. Bueno, a ver, estamos para intentar de vuelta con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, ¿cómo va? Bien. ¿Me escuchás, Eugenio? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Ahora sí. Vamos a ver si podemos completar la comunicación. Antes nos terminabas hablando, decías, los jubilados están condenados a cadena perpetua, hablando de condenas por la situación que viven en la Argentina. Sí, y agravada esa condena porque este año, tal cual lo mencionaban en la nota anterior, fue un año muy particular para los adultos mayores. De los 40.000 casi fallecidos que hay en Argentina, el 80% son adultos mayores. Los que han sobrevivido a lo que fue la etapa aguda de la enfermedad, hoy tienen comorbilidades que necesitan ser atendidas o rehabilitadas
con lo cual hacen falta recursos, no lo tienen ni las propias obras sociales, y mucho menos los adultos mayores y sus familias, las familias que apoyaban a aquellos que ganan 18.000 pesos, que son nada más ni nada menos que 4 millones, hoy no pueden hacerlo porque se vio restringido su propio ingreso. Así que me parece que dentro de ese contexto, el 5% de diciembre, los reajustes hechos en marzo, junio y septiembre, que fueron todos a la baja, y para aclarar respecto a cuestiones que tienen una apreciación muy particular los funcionarios sobre las matemáticas, los jubilados, los pensionados de Argentina este año perdieron, en cuanto a los reajustes de su haber, en relación con la inflación, entre 7 y 15 puntos según la categoría de los saberes de cada uno. Y entre 10 y 15 puntos por lo menos también respecto a lo que le correspondía cobrar conforme la fórmula suspendida. Vale decir que perdieron de todas formas. Y mirá, Fernando, qué particular, para que tengamos una idea del maltrato. En este mes, ayer, empezaron a cobrar los jubilados los 19.000 pesos. Sí. Es exactamente la misma suma que cobraron en diciembre del año pasado. En aquel momento, los saberes mínimos eran de 14.000 pesos y hubo un bono de 5.000 pesos. Después de un año, después del 30 y pico por ciento de inflación, después de la pandemia y de todo lo que contamos, el jubilado está parado con su haber en el tiempo, como si no hubiera existido inflación, como si no hubiera existido pandemia, como si no hubieran tenido que seguir trabajando en la cuarentena, optando entre ponerle al cuerpo el virus o morirse de hambre adentro de la casa, y si no, recordemos lo que fue. A ver, pero Eugenio, es muy gráfico lo que decís, ¿eh? Es perfecto. Diciembre del año pasado, con el plus, lo que sea, pero diciembre del año pasado cobraron 19.000 pesos. Están cobrando un año después, pandemia en el medio, con más del 30% de inflación, 19.000 pesos. Miseria, era una miseria en diciembre del año pasado. Y un año después repiten la cifra. Por eso, Fernando, y tal cual lo expresé en la comisión bicameral, que los senadores y diputados tuvieron la amabilidad de invitarnos a varios a dar opinión. No sé para qué, porque en realidad les comentaba que me daba la impresión que se estaba discutiendo el sexo de los ángeles, porque en realidad discutir las fórmulas de movilidad sin ver cómo se recompone el haber que perdió el 40% desde diciembre de 2017 hasta la fecha en cuanto a poder adquisitivo, no tiene sentido. Las fórmulas pueden dar una u otra, 200 pesos más, 200 pesos menos, en relación con lo que hoy perciben los jubilados. El problema es la recomposición. Y decía que esos 4 meses y tantas reuniones de los senadores y diputados, que no fue mucho sacrificio, porque estaban en el living de su casa, en las reuniones de comisión, qué paradoja, ¿no? Es decir, los jubilados tenían que salir a trabajar en plena cuarentena y, sin embargo, los legisladores se preservaron, por lo menos, no digo todos, pero muchos, en sus casas hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Eugenio, sí. ¿Cuál sería un número lógico de haber jubilatorio en este contexto para ustedes hoy, que tendría que estar cobrando un jubilado, básicamente? Te cuento lo que es la canasta del jubilado, que calculamos hace 11 años, y con la particularidad que incluye gastos de vivienda esta canasta, que es para la vida del adulto mayor en grandes ciudades, la calculamos en Ciudad de Buenos Aires, por Urbano, Córdoba y Rosario, y la última medición del 6 de octubre dio 49.000 pesos. Claro. Vale decir que ni la mínima, obviamente, llega remotamente a cubrir ni la mitad de esa canasta de necesidades básicas, ni tampoco la media de los 2 millones que ganan sobre esos 19.000 pesos, que hoy estaba en 26.000 pesos, ahora se va a 28.000 pesos la media a cobrar, ¿no? 49.000 pesos es lo que cobra un médico, o sea, todo trastocado claramente para abajo, en todos los casos. Sí, inclusive con rubros que este año
han tenido una evolución y un peso dentro de la canasta del jubilado importante y no lo tenían. Por ejemplo, todo lo que es higiene, por ejemplo, lo que es el precio del alcohol en gel, que antes no ponderaban en la canasta, empezaron a tener significación. Como así también transporte, porque el transporte público el jubilado no pudo acceder, entonces tuvo que moverse en remises o en taxi, que sabemos que son costosísimos para el presupuesto del jubilado. Bien. Eugenio, gracias por la comunicación con La Nación Más. Un último dato, si me permitís, Fernando. Claro, obvio. Nosotros planteamos la inconstitucionalidad de la emergencia de todos los decretos de reajuste hacia la baja que se dieron, y llegamos por vía de persaltum a la Corte. Es un amparo colectivo que nos patrocinaron los doctores Adrián Tócoli y Andrés Gil Domínguez. Al día de hoy la Corte, que está muy ensimismada en las cuestiones del sistema político, no ha resuelto al respecto. Vamos a presentar un requerimiento de pronto despacho la semana que viene y vamos a iniciar el camino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de esos derechos de los adultos mayores en la Argentina. Bien. Por parte del Estado argentino. Eugenio Semino, gracias. Muy amable, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias por la comunicación con La Nación Más. Explosión y muerte en Estados Unidos en una planta de reciclaje. ¿De qué se trata, Diego Laje? Fernando, en las últimas horas explotó una planta de tratamiento de reciclaje y tratamiento de aguas en Bristol, Reino Unido. En el Reino Unido. En el Reino Unido. Bien. De todas maneras, te cuento, ya las autoridades confirman al menos 4 muertos. Por favor, nota el lenguaje que estoy usando, al menos 4 muertos. Una explosión que se sintió en toda la localidad, según informan medios locales y medios nacionales británicos. También se está hablando de decenas y decenas de heridos. Una explosión gigantesca que luego tuvo que movilizar al menos, según informa la BBC, al menos 10 ambulancias se vieron en el lugar, se vieron cantidad de dotaciones de bomberos, como estás viendo en este momento al aire. El incendio en este momento, según informan las autoridades locales, estaría bajo control. De todas maneras, la explosión fue gigante y pegó en una zona cercana al agua, quiero decir a un cuerpo de agua, en Bristol, quiero decir al mar. Y lo concreto es que en este momento las autoridades están investigando la causa, no descartan ninguna, pero por el momento las autoridades locales ahí en Bristol dicen no creemos que haya sido un ataque terrorista. Boris Johnson ya habló, expresó su preocupación y sus condolencias a las víctimas mortales que se conocían hasta el momento. Sus nombres no trascendieron porque todavía sus familiares no fueron notificados, Fernando. Hasta ahora, por lo menos 4 muertos. Por lo menos 4 muertos, pero tengo que aclararte algo muy importante. La información que vamos confirmando y cruzando, utilizando distintas agencias internacionales, medios locales, eso es algo que hacemos cuando estamos fuera de cámara. La información que vamos cruzando da cuenta fehaciente de que hubo al menos 10 ambulancias presentes en el lugar, movilizadas a máxima velocidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero resaltar una y otra vez, Fer, al menos 4 muertos. Esto fue una explosión que se sintió a kilómetros. Según dijeron residentes a medios locales, hemos visto, por ejemplo, personas que vivían por ahí cerca que hablaron con la prensa británica y que dicen: mi casa se movió, sentí la explosión en mi propia casa. Imagínate que cruzando estos dos datos, por un lado, más de una decena, o al menos una decena para ser totalmente precisos, de ambulancias en el lugar, al menos 4 muertos y gente que a kilómetros de distancia de la planta sintió que su casa se movió, te hace decir, por supuesto, con la cautela periodística que corresponde, tenemos al menos 4 muertos. ¿Serán más?
La verdad, tenemos que esperar hasta que la información se confirme y, por supuesto, sigamos ampliando el informe, Fernando. Bien, perfecto. Mientras estamos viendo las imágenes de lo que fue una explosión en el Reino Unido que, como decís vos, deja una cantidad de muertos por ahora que no se sabe finalmente si terminará siendo la cifra final de víctimas fatales, teniendo en cuenta la magnitud, ¿no?, de la explosión ahí en Reino Unido. ¿En qué ciudad nos decías, Diego? Bristol, Gran Bretaña, Inglaterra. Y te quiero agregar un dato. Sí, los bomberos, hablando con la prensa local, dijeron hubo decenas de heridos, lo cual también suma un elemento muy importante a que, por supuesto, no se aclaró el estado de cada uno de estos heridos, pero ante la intensidad de la explosión y la existencia de heridos, también nos deja pensando respecto de si el número de víctimas puede cambiar de un momento a otro, Fernando. Bien, perfecto, Diego. Volvemos cuando haya más novedades sobre esta información internacional. Por supuesto. Hasta luego. Nos metemos en el caso Maradona. Diego Armando Maradona, la justicia está investigando, avanzando de a poco. 2 fiscales que quieren saber si efectivamente hubo negligencia en el accionar médico o no. Si Maradona estaba cubierto y cuidado como correspondía, si había orden en ese intento de atención domiciliaria que estaba teniendo Diego Armando Maradona, y en tal caso quiénes son los responsables, ¿no? Y si Maradona pudo haber o no salvado su vida, o pudo haberse evitado la muerte, por lo menos en esta instancia, sobre Diego Armando Maradona. Y un peritaje que seguramente va a dar que hablar. Fer Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿qué se sabe? Bueno, a ver, los fiscales ya están prefigurando qué es lo que va a pasar la semana que viene o eventualmente dentro de 10 días cuando tengan completo todo el panorama de la autopsia, ¿sí? Hay una autopsia que ya se hizo, pero hay una serie de estudios que quedaron pendientes porque toman más tiempo. Son los estudios histopatológicos, que es del PAC de órganos, que se revisan para ver si de ahí surge la evidencia de alguna enfermedad previa o alguna enfermedad aguda, y también los análisis de orina, de sangre, propios para identificar la cuestión toxicológica, qué medicamentos estaba tomando Diego Maradona y también eventualmente si había tomado alguna medicación o alguna sustancia que no debía o que estaba contraindicada, fundamentalmente el alcohol, porque es sabido, todo su entorno lo decía, que era por aquellos días el principal problema que tenía Diego, el problema de su adicción al alcohol. Los fiscales ya están pensando que cuando tengan todo ese paquete y tengan bien analizadas las historias clínicas y los elementos que obtuvieron en los allanamientos al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Kosakov, por estas horas, los que están señalados fundamentalmente por una parte del entorno de Diego como los que descuidaron y actuaron negligentemente en el cuidado de la salud de Diego Maradona, lo que te decía es que los fiscales están previendo hacer una junta médica, convocar no solo a los peritos de parte, sino a especialistas en distintas ramas de la medicina para que definan lo que vos decías al principio, si Diego estuvo bien atendido, si recibía las medicaciones que correspondían, si se tuvieron en cuenta todas las patologías de base que tenía en esa suerte de internación domiciliaria en la Casa de Tigre. Todo eso es lo que va a evaluar una junta médica para en ese momento tener claro el panorama y hacer eventualmente las acusaciones que haya que hacer, si hay que hacer alguna acusación. Bien. Vamos a ampliar la información convocando al doctor Alejandro Farshí. El doctor Alejandro Farshí es psicólogo, sociólogo, especialista en adicciones y también perito forense, ¿no? Doctor, ¿cómo va? Buenas tardes. A ver si podemos mejorar el audio. Creo, doctor, que tiene silenciado el micrófono en su computadora. Si lo puede liberar, nos escuchamos. A ver si lo podemos escuchar al doctor Alejandro Farshí, que creo que tiene muteado el micrófono, doctor. Bueno, ahora vamos a, en cuanto podamos recuperar. Es interesante hablar con un especialista como el doctor Farshí, porque la verdad es que hay que ver, además de la atención clínica que estaba recibiendo o no recibiendo Diego Maradona, si por ser el paciente que era, recuperándose de adicciones,
estaba en el lugar que debía estar, ¿no? Y con el cuidado que debería tener. No solo eso, Fernando, también, y seguramente el doctor Farsi, cuando lo tengamos en comunicación, nos va a dar mucha precisión al respecto, si esos medicamentos que la psiquiatra Kosakov le había prescripto a Diego para atender fundamentalmente el problema de su adicción al alcoholismo, tenían algún tipo de contraindicación o de acción cruzada con algún otro medicamento que estuviera tomando. Por ahora se sabe que no estaba tomando medicación cardíaca, cuando en realidad Diego Maradona tenía una patología cardíaca severa. Tuvo de hecho 2 infartos y estuvo hasta al borde de la muerte por problemas cardíacos y acababa de ser operado. Todo un disparate total. Parece haber conspirado en contra de la salud de Diego Armando Maradona en vez de cuidarlo. Y decías algo al principio de lo que hablábamos, que era si se pudo haber hecho algo para que Maradona no sufriera la crisis que sufrió, que lo llevó a la muerte. Yo me anticipo a decirte que sí. Si hubiera seguido internado o hubiera estado en una institución con otro cuidado, todos los medios necesarios para atenderlo inmediatamente ante cualquier circunstancia adversa, seguramente Diego podría haber salido. Tengamos en cuenta que desde las 11 de la noche nadie lo vio hasta que se murió. O si hubiese tenido una internación domiciliaria con los recaudos que el tipo de paciente que era Diego Armando Maradona requería, que era muy difícil también, porque era un paciente tan particular que esa internación domiciliaria debería haber sido con cuidados tan específicos en cuanto a aparatología y a cuidados médicos, que era muy difícil reconstruirla en una internación domiciliaria. Por eso lo que más aconsejaba era el cuidado médico en una clínica. Ahora, más allá de eso, tampoco tenía ni siquiera lo máximo que se le podía dar en una internación domiciliaria. Para nada, ni siquiera médico clínico había. A ver si está, permíteme, Fer, sí. A ver si está el doctor Alejandro Farsi ahora y nos escucha. Doctor Farsi, ¿nos escucha? Sí, la escucho bien. Bien, perfecto. Ahora sí, entonces. La pregunta que yo le hacía al principio era si... A ver, por lo que se conoce, ¿no? Obviamente, por la información periodística que hay, por lo que vamos conociendo de acuerdo a los primeros datos de la investigación judicial, si usted considera que Diego Armando Maradona estaba en un lugar, por el tipo de paciente que era, en un lugar con la contención psíquica que requería ese tipo de paciente. Mire, lo primero que habría que preguntarse antes de la contención psíquica es si estaba en condiciones de ejercer sus derechos. Porque a mí me parece que por el Código Penal Maradona era peligroso para sí mismo. En tanto y en cuanto el deterioro era tan grande que a mi criterio lo que tenían que haber hecho es hacer una junta con un psiquiatra y un psicólogo, hacer un estudio psicodiagnóstico y evaluarlo si estaba en condiciones. Si no estaba en condiciones, no tiene ningún sentido. Es decir... Si no estaba en condiciones, se acababa la discusión, digamos. Claro, no estaba en condiciones, hay que internarlo en un lugar con profesionales que estén las 24 horas. Ahí no había ni siquiera un desfibrilador. Claro. Entonces, el problema va más allá. No tenía que estar en una casa domiciliaria. Tenía que, si él no quería, no importa, porque, digamos, no está en condiciones de comprender su situación mental. Tal es así que rechazaba continuamente todo. Entonces, no se trata de convencerlo, se trata de colocarlo en una institución adecuada con profesionales que lo vean las 24 horas del día. Entonces ahí yo me permito hacer otra pregunta. Entonces ahí ya ni siquiera voy a la externación o el momento después de la externación, ya en su internación en esa casa. Voy al momento previo. ¿No eran los profesionales que estaban en la clínica atendiéndolo los que tendrían que haber advertido de esta incapacidad de Diego Armando Maradona? Sí, pero los profesionales tienen que ser profesionales de la salud mental. Es decir, tiene que ser un psiquiatra y un psicólogo y firmar conjuntamente un certificado donde no está en condiciones de ejercer sus derechos. El neurocirujano que lo operó no tiene nada que ver. A lo sumo, él podría, si lo sabe hacer, tomar una serie de test cognitivos para medir el deterioro cognitivo, que lo tenía, por supuesto, si no podía ni hablar.
Sí, entiendo, pero voy al hecho a la hora de buscar responsabilidades. ¿Usted cree que hubo responsabilidades antes de la externación? Mire, yo no puedo saber cómo estaba cuando lo internan para operarlo, pero se supone que bien no estaba. Ahora, darle el alta de la operación es una cosa, pero no se puede darle el alta desde el punto de vista de la salud mental. O sea, te podrían darle alta clínica, pero no alta de salud mental. Exactamente. Entonces, lo que tendría que hacer, tanto la psiquiatra que lo veía, que no sé en la historia clínica si escribió o no escribió, como el psicólogo, hacer un informe exhaustivo, hacer una evaluación con los que corresponden y darle un cauce judicial para que el juez disponga la internación. Doctor Farsil, habla Fernando Rodríguez. Le quería consultar, ya que usted sacó a colación a la doctora, a la psiquiatra que lo atendía, a Diego Maradona. Sí. Usted, en su posición y con su conocimiento, ¿cree que la doctora Kosakov, la psiquiatra que lo atendía, estaba demasiado cerca de Maradona y fue demasiado permisiva con él y que debió haber dicho: yo soy la psiquiatra y por mi conocimiento, Diego Maradona, tengo que decirle que usted no puede salir o tiene que ir a una institución? ¿Ella debió haber permitido que Diego salga de la Clínica Olivos y fuera a esa casa de Tigre donde finalmente murió? Bueno, si yo fuera profesional no lo hubiera permitido. Pero la psiquiatra, en cada entrevista, tiene que hacer un resumen de la entrevista que conforma la historia clínica. Yo quisiera leer si eso existe. ¿Se entiende? Sí. Porque no importa, puede estar cerca, puede tratarlo de una forma muy cálida, pero cuando las cosas hay que hacerlas, y ahí tiene que intervenir la ley. ¿Y 15 días era tiempo suficiente como para que ella se diera cuenta de que Maradona no podía estar donde estaba y que las cosas así no funcionaban? Bueno, para mi criterio, si yo fuera psiquiatra, no lo hubiera dejado ir a un domicilio, al chalet donde estaba. Lo hubiera directamente externado en una clínica especializada de salud mental. Ese es mi criterio. Bien, usted estuvo siguiendo a través de las publicaciones las medicaciones que la doctora Kosakov le prescribió para tratar el problema de la adicción. Y en ese sentido, no. Si usted... Bueno, no. Yo le puedo mencionar algunas, por ahí usted en la mente puede recordar rápidamente qué efectos pueden provocar. La quetiapina, la naltrexona... Es un antipsicótico, ¿no? Es un antipsicótico. O sea que si es un antipsicótico, la psicosis es una enfermedad mental crónica que es sinónimo de alienación mental. Por lo tanto, lo deberían haber internado en una clínica de salud mental, si le da quetiapina. O sea, una prescripción de quetiapina 3 veces por día con el desayuno, el almuerzo y la cena es un indicador de que esa persona no está nada bien. Pero cuando uno da una medicación, tiene que tener un diagnóstico previo. Si le dio quetiapina, es porque es un psicótico o porque está pasando por un trance psicótico. Las estructuras no cambian. Un psicótico es un psicótico y un neurótico es un neurótico. Y un perverso es un perverso. Hay 3 estructuras fundamentales. Entonces, la quetiapina nos indica la gravedad de la estructura mental de la persona a la cual se la dan. En su criterio, teniendo en cuenta lo de la quetiapina y otras medicaciones también que tomaba, ¿el problema de Diego era el alcoholismo o era una persona bipolar, doctor? No le puedo decir eso. Para eso hay que hacer un estudio psicodiagnóstico. Pero a ver, el alcoholismo es una adicción. A ver, esa persona siempre fue adicta. Cambió una adicción por otra. Usted sabe que yo fui subdirector de una clínica para adictos, el Hostal San Agustín, que queda camino a Rosario. Las adicciones se resuelven únicamente en un 10% nada más. ¿Por qué? Porque hay un trastorno psiquiátrico de base. La adicción es la punta del iceberg, ¿se entiende? Sí. Es decir, lo que aparece como fenómeno, el apego a ese cuadro donde hay enfermeras, psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos, neurólogos, cardiólogos las 24 horas.
Doctor, le quiero preguntar una cosa con respecto a la medicación, la quetiapina y otras. Un pack de medicaciones que tienden a tratar a una persona con alcoholismo, como Diego Maradona. En su conocimiento, ¿son medicaciones contraindicadas para una persona con una afección cardíaca severa? Y eso lo tiene que definir el cardiólogo. Usted cuando tiene que recetar esto tiene que saber primero si esa cardiopatía Tiene que hacer existe. una interconsulta, el psiquiatra tiene que hacer una interconsulta con el cardiólogo para ver si es compatible la medicación que le va a dar o no. Y en su experiencia... Esto es trabajar en equipo. Claro, en su experiencia, que tomara solo las medicaciones psiquiátricas y ninguna cardiológica, ¿tiene sentido? Bueno, habría que ver desde el punto de vista cardiológico si era operativo que tome alguna medicación. Debe haber una historia clínica cardiológica del paciente. Y hoy sabemos que el corazón de Maradona pesaba el doble de lo que debía y que tenía una miocardiopatía dilatada de larga data. Sí, funcionaba a la cuarta parte, digamos. Pero esta es una especialidad de la cardiología. Cuando se hace una medicación, inclusive una medicación psiquiátrica, se consulta en este caso al cardiólogo para ver si el efecto, si no es peor el remedio que la enfermedad. Bien, perfecto. Doctor Alejandro Farsi, gracias, muy claro. Gracias a usted. Hasta luego. Reiteramos, Vudú a la cárcel nuevamente. La Corte resolvió condena firme para Vudú en un fallo que se acaba de conocer, en donde la Corte Suprema de Justicia, en referencia a un pedido de la defensa de Amado Vudú en el incidente por recurso extraordinario para decidir sobre su procedencia, consideró que Amado Vudú queda con condena firme al decidir que, ahí lo vemos en el texto, que el recurso extraordinario cuya denegación originó esta queja es inadmisible según el 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y por ello se desestima la presentación directa. Intímese, dice la Corte, a la parte recurrente a que dentro del 5º día de notificada efectúe el depósito que dispone el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución. Vudú debería volver a la cárcel. El clásico 280 que utiliza la Corte en muchos casos. Bueno, ahora va a depender la cuestión también de, obviamente, lo que fue el juzgado de primera instancia o el Tribunal Oral Federal que había determinado que Vudú se vaya a la casa por la pandemia, en su momento habían planteado que no había una condena firme. Bueno, ahora sí hay una condena firme y es el juez Daniel Obligado el que va a tener la obligación justamente de definir qué va a pasar con Vudú. En principio tendría que volver a la cárcel. A ver, le voy a preguntar, esta es la situación de un ex vicepresidente, ¿no? Le voy a preguntar a otro ex vicepresidente qué opina de esto, ¿no? ¿Y qué representa que un vicepresidente esté preso, condenado por un caso de corrupción, que tenga que volver a la cárcel? ¿Qué dicen o cómo observan los ojos internacionales una situación como esta? Julio Cobos está en línea, a quien saludo, el senador Cobos. ¿Cómo va, Julio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carnota? ¿Cómo anda? Un gusto. Bien, ¿qué se siente después de haber vestido el traje de vicepresidente, que un vicepresidente, que además lo sucedió en el cargo, ¿no? Ahora esté preso por corrupción, o pueda volver a la cárcel, pero está condenado por corrupción? Bueno, pienso que ya todo el proceso, ¿no? Implicaba un daño institucional muy grande, ¿no? Es la segunda figura importante del país, y ver detenido un ex vicepresidente, bueno, luego morigerado de ese detenimiento con la prisión domiciliaria, no deja
de haber sido alguien importante políticamente, institucionalmente importante, y bueno, que haya sido sometido a un juicio, inicialmente bajo sospecha, pero ahora totalmente demostrado su culpabilidad, producto de la sentencia de la Corte, que ya la transforma en sentencia firme. Así que bueno, no es una buena imagen para el país, no nos hace bien esto en general a la nación argentina, ¿no? Cobos, ¿qué clima se vive en el Senado con Cristina conduciéndolo? Bueno, usted lo dice, conduciéndolo, no es el presidente del bloque de la mayoría o de la primera minoría que conduce, es ella, ¿no? Y en toda su forma, desde la fijación de la fecha de sesiones, el acuerdo, digamos, que debe lograrse esto entre los presidentes de bloque para ver los temas a tratar, son prácticamente definidos por ella, hasta, bueno, modificados los proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Hoy acabamos de terminar la Comisión de Trabajo y Presupuesto, el proyecto que venía del Poder Ejecutivo, y es totalmente distinto, ¿no? O distinto en gran parte, que no hemos enterado producto de este cambio que hubo, inclusive porque iba a ser tratado el día de ayer, y la verdad que todavía hasta no tenemos el texto escrito. Sí nos ha informado la presidenta del CEA en virtud de las preguntas que le hemos hecho, y bueno, y hay cambios importantes, ¿no? Se vuelve a la trimestralidad como venía haciendo la gestión del ingeniero Macri, y donde en la exposición de motivos no la aconsejaba un sistema de ajuste de la movilidad semestralmente, como también volver en todos sus términos a lo que era la movilidad anterior. Así que, bueno, se nota su presencia en todo sentido, de la fijación de los temas, como también en el destino final de los proyectos de ley, inclusive lo que viene del Poder Ejecutivo. Bueno, ese es el punto, ¿no? Cambia incluso lo que viene del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la impresión como observador político desde afuera? ¿Que Cristina conduce más desde el Senado que Alberto desde la presidencia? Bueno, a ver, tiene una impronta muy grande, ¿no? Todo lo que piensa Cristina y todo lo que en definitiva termina siendo el presidente. Creo que impone la agenda, lo ha impuesto en los temas vinculados a los cambios de la justicia, a la reforma judicial, a la reforma de la ley para el procurador, con lo cual en la propuesta del gobierno todavía está en un limbo el destino del juez propuesto, el caso de Rafecas, ¿no? Así que evidentemente tiene un poder que no lo ha perdido, y que bueno, y que día a día se muestra más la importancia en la conducción y en los resultados finales de las decisiones que toma el presidente. Cobos, ¿cómo le va? ¿Cómo se hace para salir a contrarrestar o por lo menos a entender un poco la estrategia del gobierno de avanzar con 25 proyectos para tratar en extraordinarias en el Congreso de la Nación, con una batería de proyectos que realmente son importantes en cuanto a las consecuencias que tienen? ¿Cómo lo evalúan, cómo lo estudian y cómo lo van a trabajar ustedes? Bueno, nosotros en el Senado tenemos una cuestión muy particular. Somos minoría. Llegamos a juntar a veces 29 votos sobre 72. Es decir, que los temas, el resultado de los mismos, lo impone el bloque, la mayoría, el frente de todos. Más allá de que hacemos sugerencias permanentemente, no damos el debate, todo, la verdad que somos muy poco escuchados, ¿no? En la mayoría de los temas, por lo menos importantes. Así que son muchos temas, como bien lo dice, y se actúa rápidamente. Ya le digo, hoy han sacado 2 dictámenes, el de Cava con el recorte que se le ha hecho a la coparticipación, con la propuesta que viene de diputados, de la Cámara de Diputados, y el de la movilidad jubilatoria, sin conocer el texto, sin tenerlo en la mano, ¿no? Ni inclusive digitalmente. Claro. Y bueno, se avanzan los dictámenes y luego se esperan los 7 días y se pone a consideración y sacan la media sanción o la ley definitiva. Así que
por el número que somos, hacemos todo lo posible, asistimos a todas las comisiones, damos todos los debates, damos las sugerencias que consideramos importantes, pero bueno, la verdad que somos... Julio, en pocos meses ya vamos a estar con clima electoral, esto es así, ya dentro de poco se va a empezar a estar discutiendo quién como candidato, cómo van los espacios. ¿Está la oposición a la altura de lo que está pasando y de lo que se necesita de una oposición? Y concretamente, ¿es Macri el mejor candidato? ¿Sigue siendo el mejor candidato? No, nosotros no hemos definido quién es el mejor candidato y habrá que ver, porque ahora las elecciones que tenemos, un desafío importante, son elecciones a medio término. Ponemos en juego, bueno, las provincias que gobernamos, como también tratamos de mejorar el resultado en otras provincias. Pero a rigor de verdad, la oposición, que es muy difícil, inclusive le ha ocurrido al Frente de Todos, cuando ha sido oposición, donde gran parte han estado divididos, a diferencia de nosotros, si bien somos menores en número, en senadores y en diputados que el oficialismo, bueno, mantenemos una unidad, un sano criterio, una razonabilidad y sabemos cómo dirimir las cosas. Y bueno, tendremos el escenario primero de consenso, de acuerdo, de la mesa política, de los referentes en cada distrito, para llevarle los mejores candidatos, y si no, bueno, está el sistema de primarias que define, más allá de los partidos, sino por el voto de la ciudadanía, quién nos va a representar en las próximas elecciones. Bien, senador Julio Cobos, gracias por el contacto con La Nación Más. Bueno, un gusto, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Antes de ir a la pausa, les presentamos La Nación Propiedades, un nuevo producto con la información más completa del mercado inmobiliario. Mirá. La Nación presenta LN Propiedades, la mejor información sobre el mercado inmobiliario, indicadores de la industria, herramientas para conocer el valor de una propiedad, sus gastos de escritura y qué se necesita para iniciar un contrato de alquiler. Además, las propiedades recomendadas por las principales inmobiliarias. Todo esto y mucho más en LN Propiedades. Bueno, a esta hora vamos a ponerle números a la tarde, pero números de temperatura, de humedad. ¿Qué va a pasar con las máximas, las mínimas los próximos días acá, en otros lugares? Amalia, nuestra compañera, tiene todos los datos. Amalia, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a hablar de lo que venía pasando con el clima, porque la verdad es que es un verano bastante invierno, te diré, ¿no? Empezamos ya a envalentonarnos con el termómetro y de repente un viento del sur que va a durar varios días, incluyendo el fin de semana largo, le trajo paz al team invierno y no hay estridencias en lo... podríamos decir que tiene que ver con la temperatura. El viernes va a estar divino, 19 de mínima, 25 de máxima. Van a ser 4 días seguidos sin probabilidades de lluvia. Por lo tanto, las frondosas nubes que vas a ver el viernes, no te asustes, podés salir igual a la noche. El sábado se pone re lindo porque baja la temperatura por todo este tiempo que ha estado el viento del sur, por lo menos en la atmósfera. Entonces, ya tenemos 13 de mínima, mira cómo baja la temperatura, pero la máxima se mantiene, las condiciones en el cielo también, aunque va a estar bastante soleado. El domingo saca la mesa afuera. ¿Tenés ganas de hacerte un asadito? Es el día y va a estar muy fresco. No pileta para nada. 15 de mínima, 25 de máxima para todos aquellos que quieran disfrutar al menos de un fin de semana que parece darnos un respiro y una paz, te diría yo, en los últimos días. Ahora, ¿qué pasa en la costa? Bueno, hoy jueves 12 de mínima. Y el viernes, bien como lo tienen ahí, están viendo, va a estar bastante nublado. 9 de mínima, 20 de máxima. El sábado la temperatura se pone más bonita. 15 de mínima, 23 de máxima. Pero fíjate que todos los días están frescos porque recién el sábado empieza a entrar un vientito del norte. Pero todavía se siente el frío, insisto. Y el domingo, 18 de mínima y ya sube la temperatura, 28 de máxima. El día más lindo en la costa va a ser el lunes. Esto es lo que está anticipando por lo menos el pronóstico. El sábado vas a tener un solazo. Bueno, pero igualmente, buenos días para este fin de semana largo. ¿Qué te Recordemos parece? que es viernes, lunes y martes, ¿no? Feriado. Claro que sí. Recordémoslo. Bien. Va a ser bastante largo. Anda un poquitito más arriba, más al sur, quiero decir.
por la costa. No, perdón, más al norte. No, porque de Mar del Plata nos vamos a Pinamar. Bueno, Pinamar, Ostende, Ostende, si querés, va a estar bastante lindo, pero en realidad teniendo en cuenta estas temperaturas que, como te digo, van a predominar sobre todo en la costa. Y claro, el frío del sur, insistimos, ha impactado en todo el estuario de Buenos Aires. El viernes 9 de mínima, 20 de máxima, una fuerte amplitud térmica, va a estar nublado. El sábado soleado como en Buenos Aires también. Esto se va a replicar en la costa y en Pinamar, que está por supuesto más arriba. 16 de mínima, 24 de máxima y el domingo 18, 27. Bien, perfecto. Mientras tanto, les voy a contar que vamos a hablar con Graciela Fresno, ¿está? Bien. Graciela Fresno es la presidenta de la Federación Hotelera Gastronómica. Graciela, ¿cómo te va? Gracias por estar en La Nación Más. Gracias, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, preocupado, ¿cómo está el sector? Preguntarte cómo está el sector, obviamente está muy mal después de un año de pandemia, ¿no? Como en el mundo, en la Argentina peor todavía. Pero ¿cómo están y con qué expectativa a poco de ver si levantan un poco de cabeza? Sí, la verdad, es un sector que está muy golpeado, que aún hoy, desde el 30 de marzo, estuvo cerrado en el caso de la hotelería. Hoy aún tenemos un 70% de hoteles cerrados y los que están abiertos trabajan a menos de un 7% de ocupación y la gastronomía trabajando al 35%. Así que para la temporada estival, los establecimientos que están en esas zonas que normalmente trabajan en temporada de verano están con absoluta expectativa, pensando que, bueno, que pueden obtener en este momento, en esta temporada, algo de trabajo que les permita un aire, ¿no es cierto?, después de todo un año de no haber podido trabajar y de tener que haber lidiado con esta pandemia y estar en esta situación de endeudamiento en más de un 95% de los establecimientos, ¿no? Así que con mucha expectativa esperan la temporada aquellos sectores que están en el lugar donde, bueno, la temporada de verano tiene lugar, ¿no? Tenemos otros establecimientos en el país que no van a tener esa suerte. Ahora, Graciela, a ver, por supuesto es mucho mejor estar abierto con estos protocolos que estar cerrado, ni dudarlo. Pero, por ejemplo, para un restaurante con los costos que tiene, funcionar al 35%, ¿le alcanza? ¿Cubren lo que tienen que cubrir? No, la verdad es que no le alcanza. Pero bueno, evidentemente funcionar al 35% es mejor que estar cerrado, ¿no es cierto? De cualquier manera, no es lo deseable, no es lo esperable. En el caso de la hotelería, lo mismo. Hay hoteles en la capital federal que están abiertos y tienen una habitación, 2 habitaciones ocupadas, con lo cual los costos son amplísimos y no alcanza, por supuesto, ese trabajo para compensarlos, ¿no? Por eso es un sector que no va a recuperarse todavía, a pesar de estas posibilidades que ahora tenemos. Y por eso es que estamos absolutamente preocupados, necesitando la prórroga de la ley de sostenibilidad y la posibilidad de que no se termine con el ATP a fin de año, porque el 1 de enero vamos a estar en la misma condición, ¿no? Eso, Graciela, le quería preguntar, digo, el nivel de asistencia del ATP fue muy importante durante todo el año, imagino. ¿Cómo viene siendo estos últimos meses, más allá de que se habla de que a partir de enero no va a seguir? Sí, para nosotros el hecho de contar con el ATP y la posibilidad de no pago del 95% de las cargas sociales contributivas al SIPA ha sido la ayuda más grande que hemos tenido en todo este tiempo, porque la verdad que con facturación cero, con la imposibilidad de despedir, con la doble indemnización, con no poder suspender por falta de trabajo, por causa de fuerza mayor, y sin trabajo y sin facturación, las ATP fueron los que nos permitió seguir manteniendo la plantilla del personal y en todo caso a los que pudieron mantener la puerta abierta les permitió seguir adelante. Sí. Por eso es tan importante para nosotros, como somos un sector que no se va a recuperar el 1 de enero,
vamos a depender de la vacuna, vamos a depender de que la gente, que el turista extranjero pueda ingresar en la Argentina. Hay 7 millones de turistas extranjeros que no van a visitar la Argentina como lo hicieron el año pasado, y dependemos de que la gente dentro del país también se traslade. Un hotel trabaja con eso, con el movimiento de gente, y no lo vamos a tener. Entonces, para nosotros es fundamental para poder seguir manteniendo la puerta abierta hasta que aparezca la vacuna y podamos trabajar y volver a la normalidad, ¿no es cierto? Bien. Bien, Graciela, esperemos que se vaya ordenando todo lo más posible, por lo menos, ¿eh? Graciela Fresno, gracias. Gracias. Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa rápida, ¿eh? Porque nos queda mucho más todavía. Este 3 y 4 de diciembre adelantamos la Navidad en tiendasuperviel.com. Compra tus regalos con hasta 30% off en productos seleccionados con tarjetas de todos los bancos. Y pagar hasta 12 cuotas sin interés con tus tarjetas Superviel de crédito. Tienda Superviel, tus compras online. Nueva Ziploc, mayor resistencia, extra protección para más usos. Tu aliado perfecto para acompañarte en casa. S.C. Johnson. Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos, es porque antes usaron Raid. En tu rutina de limpieza, usa Raid matamoscas y mosquitos, porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia. S.C. Johnson, una compañía familiar. Llega Black Pleisten del 27 de noviembre al 3 de diciembre con hasta 25% de descuento en productos seleccionados. Además, paga con 12 cuotas sin interés en todas nuestras sucursales y en blaisten.com.ar. Pleisten. Un living que se convirtió en oficina. Un baño en una peluquería. Tu casa tiene mucho para darte. Y Poet también, porque además de tener fragancias irresistibles, elimina el 99.9% de virus y bacterias. Poet, disfruta más tu casa. Estás un paso adelante. Como cuando usas Raid. S.C. Johnson, una compañía familiar. Vos cambiaste su vida. Él cambió la tuya. Contra pulgas, comprimido Power. Protección total. Nueva Ziploc, mayor resistencia, extra protección para más usos. Tu aliado perfecto para acompañarte en casa. S.C. Johnson. El agua es una parte esencial de la vida. Y ahora también es esencial para Raid Casa y Jardín. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula que es fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. Tan exigente como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. La trama del poder. Confesiones e historias desde lo más profundo de la política. Cómo se vive el poder tras bambalinas. Cómo se tejen los debates claves de la Argentina. Los argentinos estamos atrapados en la incertidumbre. La trama del poder. No te lo pierdas. Con Laura Di Marco. Por La Nación Más. La Nación Más es editorial. Información. Opinión. Análisis. Datos. Comunicar. Compromiso. Denuncia. Profundidad. Diálogo. Entretenimiento. Interpretar. Indagar. Investigación. La Nación Más. 4 años de periodismo de calidad. Bueno, en instante vamos a hablar con una especialista que nos va a hablar de
derecho de familia, ¿no? Y qué es lo que puede llegar a pasar y qué es lo que va a pasar, entre otras cosas, con la herencia de Diego Armando Maradona, una batalla que se abre ahora judicial entre las partes, de las cuales vamos a tener algún detalle dentro de poco. Vamos a la Fiscalía, está nuestro compañero Jero Mura, allí en San Isidro, para ver qué novedades hay. ¿Cómo te va, Jero? Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Bueno, y a una semana, ya pasada una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, hay que decir que hay mucho trabajo aquí en la Fiscalía General. En esta jornada se va a realizar el peritaje tecnológico, esto es, la apertura de los teléfonos, los 4 celulares que fueron secuestrados mediante los procedimientos de allanamientos que ordenó la justicia, 2 que le corresponden a Luque, el médico personal de Diego Armando Maradona, y 2 que le corresponden a la doctora Kosachov, la psiquiatra de Maradona. Justamente lo que intenta la justicia determinar por estas horas, Fernando, es las comunicaciones previas que hubo a la muerte de Maradona y también los chats que mantenían entre los profesionales con la familia. Otro tema también tiene que ver con que en las últimas horas fue aceptado como particular damnificado en el expediente el hijo menor de Diego Maradona, cuya representación está en manos de Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, que tiene que ver con un convenio de alimentos. Diego Junior, que en este caso le cortaron la obra social y las prestaciones y que justamente por eso es que se van a presentar en la justicia. Creemos que sería en esta jornada, pero bueno, son todavía más medidas de prueba que se están solicitando. Y bueno, eso también tiene que ver con lo que la justicia intenta determinar por estas horas, ¿no? La responsabilidad, en este caso, que le cabe a los médicos que aún no han sido imputados, esto hay que aclararlo, pero que los tiene bajo sospecha de un homicidio culposo. Claro, porque los fiscales lo que quieren saber es si hubo negligencia médica en el tratamiento, ¿no?, del paciente Diego Armando Maradona. En el caso de que haya negligencia médica, que crean que sí, que efectivamente se manejó en forma negligente el cuerpo de profesionales, ¿quiénes son los responsables? Digo, porque acá puede haber un anillo de responsabilidades más chico o más grande. Esto fue responsabilidad, si es que la hay, o negligencia del médico neurocirujano nada más, o también de la psiquiatra, o también de los enfermeros. Claro. ¿No? De todos los que participaron. Sí, y va a ser muy importante también el resultado de las pericias toxicológicas, que se van a conocer en los próximos días y que, bueno, de alguna forma vamos a saber, ¿no? Y la justicia también va a entender si lo que han dicho hasta el momento los profesionales que se encargaban de la salud de Maradona se condice con los resultados del análisis de la sangre, por ejemplo, si las sustancias que había consumido, por ejemplo, eran las que evidentemente necesitaba Diego Maradona para su salud. Bien, perfecto. Gracias, Jero. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Vamos a ir a la pausa, pero ya está, creo, ahí me está esperando la doctora Guerrero. Sí, está allá la doctora Guerrero. Ahí la vemos. A la doctora Guerrero le vamos a preguntar, cuando volvamos de la pausa, todo lo que tiene que ver con la pelea que se viene por la herencia, ¿no? Ella es especialista en familia y sucesiones. Doctora Guerrero, en un minuto vamos a estar hablando con usted. La pausa, ya venimos. El nombre que elegiste para tu negocio es lo que habla de vos. Están los que le ponen su propio nombre. Impecable, Lola. Los que quieren crecer, sí, pero sin olvidarse de sus raíces. Buenas raíces. Para todos ustedes, hoy llega Mi Negocio Personal, la plataforma que te permite crear tu tienda online gratis por 3 meses y sin comisión por venta. Ingresá a minegociopersonal.com.ar y vende más. Crecé sin dejar de ser el mismo. Mi Negocio Personal. Eleonora Cole conduce PM, de lunes a viernes. De 16 a 18, acá, por La Nación Más. No te lo pierdas, en La Nación Más. Este es un paso adelante, como cuando usas Ride. S.C. Johnson, una compañía familiar. Take chances, won't let this feeling
nunca sabes de qué te puede dejar afuera el malestar. Alical, doble acción, doble alivio. El agua es una parte esencial de la vida. Y ahora también es esencial para Raid Casa y Jardín. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula que es fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. Tan exigente como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Ya sea cuidando a los caficultores, al ecosistema o al futuro, hacer lo correcto importa. Los que buscamos un café excepcional, sabemos que viene del cuidado. Nespresso, what else? Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos, es porque antes usaron Raid. En tu rutina de limpieza, usa Raid matamoscas y mosquitos, porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia. S.C. Johnson, una compañía familiar. Entonces también compro algo para picar, ¿no? Sí. ¿Viste los beneficios que tiene ICBC comprando online en Super? ¿No tenés ganas de agregar al pedido esas almendras que te gustan? Sí. Para que te agrando la letra. Ahorra hasta 30% en Super todas las semanas con tus tarjetas ICBC. Hay un sí para tus ganas de tener grandes beneficios. Hacete cliente ICBC 100% online escaneando este QR. ¿ICBC? Sí. Bien, el contacto es con la doctora Guadalupe Guerrero. Ella es especialista en familia y sucesiones. Guadalupe, gracias por estar en La Nación Más. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? Bien. El gusto. Guadalupe, contanos una cosa. ¿Es muy difícil una sucesión como el caso de Diego Armando Maradona? Bueno, es una sucesión que va a ser compleja en tanto y en cuanto tiene varias aristas en relación a que hay muchos herederos y va a haber mucha diversidad en cuanto a los bienes, porque va a haber bienes en relación a bienes inmuebles, bienes automotores. Tengo entendido que hay sociedades, hay marcas, hay bienes registrables de todo tipo. Entonces yo creo que no solamente va a haber complejidad en relación a los bienes, sino también hay una complejidad en cuanto a los herederos, porque creo que hay bastantes herederos que son los herederos forzosos, ¿no? Que son los hijos, pero la novedad es que todavía hay algunos herederos que no están definidos. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos juicios filiatorios que están pendientes de resolver. O sea, el señor... La sucesión tenía algunos juicios pendientes de filiación con respecto a sus hijos. Sí. Eso te iba a preguntar. ¿La sucesión no avanza hasta tanto el litigio, esos litigios queden resueltos o va avanzando en paralelo? No, la sucesión se inicia con la apertura, apertura quiere decir que estos herederos, que son los forzosos, los hijos, piden la apertura de la sucesión. Ahí se van a publicar edictos y se van a presentar todos estos legítimos herederos que son los hijos. Lo que pasa es que la declaratoria de herederos a lo mejor puede estar demorada. ¿Por qué? Porque estos pretensos hijos, hasta que no tengan este reconocimiento, este emplazamiento como hijos, puede que pidan alguna medida cautelar, alguna medida de no innovar, alguna medida cautelar, quiero decir, presentarse en esta sucesión y decirle al juez, bueno, no dictes declaratoria de herederos, que sería una sentencia interlocutoria, hasta que no se dilucide esta situación, si somos los hijos o no, tan biológicos como los otros hijos. Entonces puede haber esta demora, más allá de que avancen en la individualización de los bienes y de los créditos. Pero la realidad es que sería como más prolijo que antes de dictar la declaratoria de herederos, que los va a posicionar en la situación de únicos y universales herederos a todos los hijos por igual. Probablemente el juez quiera tener resuelto estas cuestiones filiatorias. Doctora, ¿la herencia incluye nada más que a los hijos? Porque también uno muchas veces pierde la cuenta en cuanto a lo que tiene que ver con si la única relación formal y el único matrimonio que tuvo Maradona fue con Claudia Villafañe,
¿Qué pasó, por ejemplo, con Verónica Ojeda, que es madre de uno de sus hijos? ¿Qué pasó también con Rocío Oliva? Y también si hay bienes que comparta con ellas, por ejemplo. Les explico. Para el derecho argentino, los hijos son herederos forzosos. Los herederos forzosos son siempre los ascendientes o los descendientes. El cónyuge tiene que ser actual, digamos, tiene que estar no solamente casado civilmente, sino que tiene que ser actual para que tenga vocación hereditaria. Entiendo que el señor Diego Maradona estaba divorciado. La unión concubinaria no genera vocación hereditaria. Con lo cual, si el señor Maradona en la actualidad no estaba casado legalmente, ninguna unión concubinaria ninguna de las personas con las que estaba unido de manera convivencial, unión convivencial, heredaría. Entonces, hoy por hoy, los únicos herederos son sus hijos, que desplazan a todos los demás parientes. Claro. No sé si fui clara. Clarísimo. ¿Se entiende? Estos hijos desplazan no solamente a sus uniones, sino también desplazan a sus hermanos, a sus sobrinos, porque son los únicos universales herederos. La pregunta iba sobre todo si hay bienes en común que haya tenido con las exparejas, particularmente, si hay alguna división de bienes en ese sentido que pudiera existir. En caso que tuvieran bienes en comunes con sus exparejas, la parte en común sería la que iría a la sucesión, al acervo hereditario, y la otra parte sería propia de la señora de la que estamos hablando. Claro. Porque ella, supongamos, ya tiene su 50%, entonces el otro 50%, si fuese del señor Diego Maradona, ese 50% integraría la masa particionaria, la masa que iría al sucesorio. Pero la señora no heredaría. Distinto fuese si sería la cónyuge. Si fuese la cónyuge, sí heredaría si fuese un bien propio. Si fuese un bien ganancial, es simplemente socia, es socia, no hereda. Claro. Solamente la cónyuge hereda cuando es un bien propio, quiere decir antes del matrimonio, y concurre como un hijo en la parte de los bienes propios. ¿Cómo es la división de la herencia? La división de la herencia es como acá todos los herederos son iguales porque son todos herederos forzosos y son todos los hijos, heredan todos por igual. Bien. Bien, perfecto. Lo que haya para dividir, sí, se tiene que dividir entre todos los hijos. Está ¿sí? muy bien. Si hay, supongamos, 5 casas o 10 inmuebles y después hay automotores, hay dinero en efectivo, hay joyas, hay sociedades, lo que puede pasar es que estos herederos compensen algunos valor o hagan particiones privadas que están previstas en el código, claro, y que son permitidas, y después los presenten al juzgado. Y si no se ponen de acuerdo, lo que puede pasar, en el peor de los casos, que esperemos que no pase eso, es que la partición finalmente la decida el juez, y si no, se hace la parte que es la liquidación, que cuando no se ponen de acuerdo finalmente con nada, se liquida el patrimonio y se distribuye entre todos los herederos. Está muy bien, Guadalupe, clarísimo, gracias por el contacto con La Nación. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Guadalupe Guerrero. Hacemos una pausa y ya venimos. Es un verano diferente. Sí, pero mis ganas de sol son las mismas. Y nuestras ganas de protegerte también. Eastin, love your skin. La trama del poder. Confesiones e historias desde lo más profundo de la política. Cómo se vive el poder tras bambalinas. Cómo se tejen los debates claves de la Argentina. Los argentinos estamos atrapados en la incertidumbre. La trama del poder. No te lo pierdas. Con Laura Di Marco. Por La Nación Más. Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos, es porque antes usaron Raid. En tu rutina de limpieza, usa Raid Matamoscas y Mosquitos, porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia. S.C. Johnson, una compañía familiar. Llega Black Pleisten del 27 de noviembre al 3 de diciembre con hasta 25% de descuento en productos seleccionados. Además, paga con 12 cuotas sin interés en todas nuestras sucursales y en blaisten.com.ar. Pleisten.
Nueva Ziploc mayor resistencia, extra protección para más usos. Tu aliado perfecto para acompañarte en casa. S.C. Johnson. Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos, es porque antes usaron Raid. En tu rutina de limpieza, usa Raid Matamoscas y Mosquitos, porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia. S.C. Johnson, una compañía familiar. Nunca sabes de qué te puede dejar afuera el malestar. Alical, doble acción, doble alivio. Nuevo Colgate Natural Extracts con carbón activado. Más que una crema dental, una experiencia naturalmente purificante. Más que una crema dental, una experiencia. El agua es una parte esencial de la vida. Y ahora también es esencial para Raid Casa y Jardín. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula que es fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. Tan exigente como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Nuestra compañera Eleonora, ¿cómo te va, Eleo? ¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Bien, muy bien. El día está Bueno. espectacular, ¿viste lo que es el día? Espectacular el día. Sí, Ya está estamos bueno. ahí todos sintiendo las vacaciones en este Sí, año tan sí. difícil, ¿no? Y el fin de semana largo va a estar muy bueno, ¿eh? Sí, parece que sí. Repasábamos ¿Viste? los datos Todo del lo que tiempo. pasa en octubre, en el fin de semana largo de octubre, que la gente va a averiguar, ahora como se largó la temporada del 1 de diciembre, va a suceder este fin de Sí, semana. se supone. ese octubre habitual Sí. todos los años, este año no existió. Claro, tal Nadie fue a cual. averiguar nada. Claro, No por se podía eso. ir además, ¿te acordás? No nos podíamos ver. En realidad, recién el 1 de diciembre. Sí, sí, Pero igual sí. hay mucha confusión, hay mucha gente, ¿viste? Hay muchas cosas por aclarar. En un ratito vamos a hablarlo con Aldo Elías. Muy bueno. De la Cámara de Turismo. Tenemos muchas preguntas para hacerle. ¿Qué pasa, por ejemplo, Fer? Si te vas de vacaciones y te agarra COVID, espero que no, cancelo. Sí. No estoy diciendo algo que espero que no le pase a nadie, pero te agarra en el medio de las vacaciones. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Yo creo que tenés que ir a tu lugar de origen. Rápidamente. ¿Y cómo? Para no saturar los lugares de ¿Cómo? atención. donde- ¿Cómo lo y haces? no sé, creo que te mandan en un micro, creo, no sé, algo. Bueno, pero te lo va a contar él. Claro, Bueno, por eso. Bueno, me voy a quedar Miro escuchando, porque no lo gente, tengo qué muy sé claro. yo, ¿viste? Tenemos Sí. tantas preguntas ¿Y qué para hacer en pasa ese con sentido. aquellos propietarios que alquilan su propiedad por 15 días? Sí. Y 2 días antes de irse, el propietario se agarra COVID. El inquilino se El agarra inquilino COVID. se agarra COVID. ¿Qué ¿Qué haces? hace? Claro. Se un tiene que temor. quedar ahí con cuarentena y te come la segunda